Buenas tardes, estimado auditorio del gran estado de Sonora. Apreciado Fernando, les habla el general de división diplomado de Estado Mayor retirado Juan Alfredo Oropeza Garnica. En Argentina, golpeada por añeja crisis económica, el Congreso aprobó el 4 de diciembre último la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para que los ciudadanos más ricos paguen un impuesto único para ayudar a financiar la crisis del coronavirus. Un pago único solidario, el impuesto a las grandes fortunas, ayudaría a enfrentar los daños provocados por la pandemia en el país, ya de por sí golpeado por la crisis económica, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara el 18 de noviembre. La ley también pasó por la aprobación de la Cámara de Senadores el 4 de diciembre, con lo cual ya se puso en marcha. La medida afecta alrededor de 12,000 ciudadanos argentinos con un patrimonio de más de 200 millones de pesos, unos 2 millones de euros, quienes deberán tributar hasta un 3.5% de su capital dentro del país y a un 5.3% en el extranjero. El gobierno de centro izquierda del presidente Alberto Fernández espera recaudar unos 3,000 millones de euros. Ese dinero se utilizaría para solventar la lucha contra el COVID-19, otorgar subsidios a la pobreza y créditos a las pymes, entre otras ayudas sociales de emergencia. Solo el 0.02% de los argentinos pagarán ese impuesto, defendió Carlos Caserio, senador por la provincia de Córdoba y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Que la gente no se deje engañar. No perseguimos a nadie, añadió. Lo único que se pide es solidaridad por parte de los que más tienen para que el país pueda recuperarse de la pandemia. Los contribuyentes están hartos de llevar solos la carga impositiva de un aparato estatal demasiado inflado, dijo el senador Martín Lustó, opositor de la Unión Cívica Radical. Vivimos en un país con tasas impositivas récord y sin embargo tenemos una pobreza récord. Lustó pide que se manejen los recursos existentes y se reduzcan los gastos estatales, en lugar de crear siempre nuevos impuestos. De modo similar piensa el experto argentino en materia fiscal, César Litvin, titular de la Cátedra de Teoría Técnica Impositiva de la Universidad de Buenos Aires. Argentina necesita sin duda más recursos para limitar los inmensos daños causados por el coronavirus, pero Litvin no se refiere tanto al impuesto, a las ganancias, a las personas, que en Argentina es de un máximo de 35%, mientras en Alemania llega a un 45%, sino al total, que son unos 170 impuestos nacionales, provinciales y locales, así como otro más a la propiedad privada. Son una carga insostenible y el Estado devuelve muy poco, contrapone Cristian Ambrosius, experto en América Latina, que en lugar de aplicar más impuestos al sector público, le vendría bien una poda. No ayuda en esta situación de emergencia por el COVID-19, ya que los recursos justamente se necesitan ahora. Desde antes de la pandemia sufría una grave crisis económica financiera. El país está altamente endeudado y en agosto de 2020, con grandes esfuerzos, logró evitar su tercera bancarrota en 20 años. La pandemia de coronavirus golpea a este país, cuyo acceso a los mercados internacionales es muy dificultoso y no debería contraer nuevas deudas. En vista de las limitaciones para responder a esa extrema debacle económica, según el politólogo y economista que se desempeña actualmente en la UNAM, el impuesto a la riqueza podría ser una medida absolutamente sensata. Pedirles a los 12,000 argentinos más ricos que hagan un aporte se justifica. Así opinan los 20 millones de argentinos, 42% de la población que vive actualmente debajo de la línea de la pobreza. El nivel más alto de los últimos 10 años. Según César Litvin, las opiniones en cuanto al impuesto único a los más ricos están divididas.
El otro casi 50% de los argentinos que pagan impuestos, y en especial los que se ven afectados por esta ley, están totalmente en contra de ella. Litvin explica que considera que esa medida es anticonstitucional y que muchos podrían intentar apelar contra ella en los tribunales. Cree que el impuesto a la riqueza provocará una disminución de las inversiones, a la reducción de puestos de trabajo y una baja a los impuestos actuales. En Alemania, la izquierda exige impuestos del 0.7% para los más ricos, mientras Francia, Luxemburgo, España, Suiza y Noruega, según el Ministerio Alemán de Finanzas ya cuenta con un impuesto solidario general para regular a la riqueza. Argentina es el único país que ha puesto en marcha un aporte único solidario en los últimos años. Este impuesto, si se quisiera aplicar en México, debe de evaluarse muy bien, explicando claramente en qué se utilizaría, poniendo candados legales para que no sean direccionados los recursos, como ahora se acostumbra, a grupos clientelares políticos. Los saluda con invariable respeto el general Juan Alfredo Oropeza Garnica.